Nos quedamos el factor desencadenante. ¿Alguna duda, muchachos? No, profe, de mi De parte mi no. parte no, profe. Muy bien. Entonces vamos a seguir con el siguiente factor. Ahora, vamos a tener el factor endógeno y exógeno. Aquí no hay mucho que explicar, pero de todas maneras les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que encontraron acerca del factor endógeno y el factor exógeno? Bueno, yo encontré que el factor en el texto, que el factor endógeno son aquellos factores internos, pueden ser como genes o así tipos de que ya vienen desde como herencia, tipos factores así. Los factores exógenos son aquellos factores sociales que vienen externamente y afectan al individuo. Muy bien, Jesús. Efectivamente, los factores en criminología también los dividimos en otra clasificación. En este caso, como vemos en la diapositiva, tenemos factor endógeno y factor exógeno. Básicamente los factores en cualquier libro de criminología pues que se va a consultar, pues van a manejar esta clasificación en factores endógenos y factores exógenos. Como su compañero Jesús nos menciona, los factores exógenos son todos aquellos que se producen, como su nombre lo indica, fuera del individuo. Permítame un momento. Muy bien. Entonces se producen fuera del individuo. Son aquellas situaciones que el sujeto que va a cometer algún tipo de conducta no puede controlar, es decir, sale de sus manos y por ende es todo aquello como el factor social o el factor ambiental. Ahora, los endógenos, pues por el contrario, son aquellos que están dentro del individuo y que van pues en el fenómeno criminal de adentro hacia afuera, es decir, se encuentran en el interior del sujeto y estos pueden ser de índole psicológico, biológico, genético, médico, es decir, todas aquellas condiciones que van a afectar el interior del sujeto y que lo pueden llevar a cometer una conducta antisocial. Por ejemplo, nos mencionaba su compañero Jesús, las personas que tienen una condición física o una condición genética que los está predisponiendo, que ya tienen esa condición, para ser personas ya sea agresivas o personas que puedan desarrollar una conducta delictiva. Por decir, tenemos el gen guerrero, el gen DRD4, tenemos el gen de la esquizofrenia, una herencia o una predisposición al alcoholismo, a la drogadicción. Tenemos también las aberraciones cromosomáticas, un desbalance neuroquímico. Todas esta situación que ya hemos venido viendo con anterioridad pueden predisponer a que una persona pueda cometer conductas antisociales. Entonces les pregunto, ¿hay alguna duda con el factor endógeno y el factor exógeno? De mi parte, ninguna duda, profesora. Muy bien, muchachos. De mi parte también, profe, está todo claro. Muy bien, Isaac, gracias. Muy bien, entonces ahora tenemos, ya que vimos acerca de la clasificación de factores, que va a ser de gran importancia en su trabajo escrito, ahora vamos a ver esta clasificación de antisociales. Yo no les pedí que me clasificaran a su personaje, no lo van a hacer, pero es de gran importancia que ustedes conozcan cómo clasificamos a las personas antisociales. Es decir, cuál es la importancia o para qué nos sirve el clasificar a estas personas que cometen conductas delictivas. Y básicamente esta clasificación de antisociales se da con ayuda de la clasificación de factores endógenos o exógenos. Es decir, el tipo de factor que mayor relevancia tenga en el sujeto, en base a ese factor se va a dar su clasificación.
Básicamente, el primer tipo de antisocial que tenemos es el exocriminal puro. Entonces, como sus compañeros, estos son temas de repaso, sus compañeros ya expusieron acerca de este tema y básicamente nos dice que es un tipo puramente teórico, es decir, que se encuentra básicamente solo en la teoría, no en la realidad. Y nos dice que, pues, aunque alguien pudiera cometer un delito por factores causales puramente externos, en el examen clínico vamos a encontrar por fuerza la presencia de factores internos. Además, jurídicamente, el caso está exento de responsabilidad. Es decir, se tiene esta clasificación porque no se descarta que en algún momento una persona pueda cometer una conducta antisocial por condiciones meramente sociales o por condiciones meramente exógenas. Entonces, aún no se encuentra porque cuando se realiza un examen criminológico, un examen psicológico, pues básicamente se encuentra la presencia de factores internos. Por ejemplo, el temperamento, el carácter, la personalidad. Entonces, por esta situación es que se toman en cuenta que no hay una persona que sea por condiciones meramente sociales. Un ejemplo, y que pues básicamente también habría factores internos presentes, pero que podría ser meramente por causas exógenas, sería un accidente de tránsito. Podríamos ponerlo como ejemplo, ¿por qué? Porque las condiciones sociales o las condiciones exógenas se salen de nuestro control y por ende estas personas pues cometen conductas, la conducta antisocial, es decir, llegan a chocar con otro autobús, con otro carro o cualquier otra situación u objeto. Entonces, por eso es que se pone el ejemplo de que en el exocriminal puro, que es donde mayor relevancia de factores endógenos hay, pues podría ser un accidente de tránsito, algo que se sale de tu control y que por ende no podría tener factores internos o factores endógenos. Entonces, no sé si hay alguna duda aquí, muchachos. No, profe. Muy bien. No, profe. Muy bien, gracias. Entonces, ahora vamos a seguir con otra clasificación. Ahora, tenemos el exocriminal preponderante. Ojo, muchachos, exocriminal, en el nombre dice la palabra. Exo de exógenos, es decir, que los factores que en mayor relevancia van a estar presentes, pues van a ser los factores exógenos. Entonces nos dice, son aquellos a los que el medio lleva a delinquir. Pensemos en el robo de indigente, en el robo que la extrema miseria pues lleva al individuo a cometer este acto. En este tipo se encuentran también los ocasionales que aprovechan la oportunidad única para realizar el delito. Pues básicamente aquí hay factores internos, sí hay por decir el temperamento, el carácter, la educación, pero en mayor relevancia se encuentran presentes los factores exógenos. Por ejemplo, la situación, la poca vigilancia, la miseria extrema, la pobreza, el desempleo, algún problema familiar. Entonces, estos factores exógenos son más fuertes que los factores endógenos y por ende llevan al sujeto a cometer la conducta delictiva. Es decir, como los factores exógenos están en mayor proporción, están en mayor relevancia, pues es lo que lleva al sujeto a cometer la conducta antisocial. Entonces aún todavía hay mayor relevancia de los factores exógenos. Ahora tenemos el exoendocriminal. Aquí tenemos un balance o un equilibrio tanto de los factores exógenos como de los factores endógenos. Permítame un momento. Ok, muy bien, Adilene. Si dices tu compañera que está teniendo problemas con el internet, pues que no se preocupe, tal vez es la señal que está un poco inestable y por ende la está sacando de la aplicación. De todos modos, la clase se está grabando para que no se preocupe porque se vaya a perder de la materia. Entonces, ahora, como ya les mencioné, el factor exoendocriminal básicamente es aquel que tiene el balance de los factores, es decir, que a la hora de cometer conductas antisociales o conductas delictivas,
están presentes tanto los factores endógenos como los factores exógenos. Y nos dice, aquí el medio envuelve al criminal, el que carece de fuerza para eludirlo, pues cuenta con suficientes factores endógenos como para adaptarse al ambiente criminógeno. Y nos dice, sería el caso de los habituales. Es decir, como ya les mencioné, hay un equilibrio. Están presentes tanto los factores endógenos como los factores exógenos. Y por esa situación es que el sujeto no puede resistir el cometer conductas antisociales. Por el contrario, constantemente está cometiendo conductas delictivas o conductas que vulneren a la sociedad. Entonces es por esta situación. ¿Por qué? Porque tiene, vamos a poner un ejemplo, el sujeto que tenemos aquí en la pantalla. Le vamos a poner el nombre de Julián N, de 25 años de edad. Entonces este sujeto tiene traumas de su infancia, tiene un temperamento agresivo, tiene una personalidad extrovertida, es sociable, constantemente le gusta manifestar esta agresividad. Ok, permítame. Constantemente le gusta manifestar esta agresividad y por ende, aunado a que constantemente están presentes los factores exógenos, es decir, los factores del ambiente, por decir la oportunidad de robar, la poca vigilancia del barrio, no hay un control de mercancías, no hay un control o vigilancia correcta por parte también de las víctimas, este sujeto constantemente está repitiendo la misma conducta porque tiene tanto la oportunidad de cometer la conducta como todos los factores que lo orillan a cometer este acto. Entonces, este es el antisocial exoendocriminal. No sé si hay alguna duda, jóvenes. ¿Dudas, muchachos? No, profe, ninguna. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a seguir con la siguiente clasificación. Ahora, ya vimos todos los exocriminales. Ahora vamos a ver los endocriminales. Es decir, vamos a hablar en este caso acerca de los antisociales que tienen una mayor relevancia en el ámbito endógeno. Es decir, hay una gran presencia de factores endógenos para que los lleve a cometer esta conducta antisocial. Aquí tenemos primero el endoexocriminal y nos dice la participación de los factores internos es mayor y su dependencia del medio es menor. Un ejemplo de este criminal es el delincuente pasional, en el que el factor psicológico va a superar al factor social. ¿Ustedes en alguna ocasión, a través de redes sociales, visualizaron a esta pareja? Sí, profe. Ok, Jesús, ¿tú sí lograste ver esta situación? Sí, profe, lo logré ver y leí la noticia y un tiempo que hubo muchos memes sobre eso, sobre esa situación que hubo de esta pareja. Efectivamente, básicamente esta pareja, la joven, la muchacha, agrede a su novio, me parece que estaban en un hotel, en un motel, no recuerdo bien. Si me equivoco, corríjanme. Entonces me parece que por una discusión, por un pleito, no sé si eran de celos, no sé si era un pleito ocasional, esta joven agrede al sujeto y lo lesiona en la parte del abdomen. Entonces vemos cómo el factor endógeno, es decir,
En los delincuentes pasionales, lo que caracteriza es que el factor psicológico supera. Nuestras emociones nos superan y nos llevan a cometer conductas o conductas antisociales o conductas delictivas que posteriormente nos arrepentimos. Tenemos un alce de nuestras emociones, cometemos la conducta por impulsividad y cuando la conducta ya está realizada, viene el arrepentimiento. Es decir, ahora nos arrepentimos de que nos dejamos llevar por estos factores psicológicos. Esto fue lo que pasó, muchachos. No recuerdo si eran por celos, no sé si era un problema que tenían entre su relación, pero esta joven se enoja tanto que llega a agredir en la parte del abdomen con un arma blanca a su novio. Entonces vemos cómo en este tipo de delitos el factor psicológico, las emociones, permítame, las emociones superan a las personas y es lo que los lleva a cometer actos delictivos. Entonces, básicamente este es el endoexocriminal. Los factores endógenos van a superar en gran cantidad o en mucha cantidad, pues a los factores exógenos. ¿Hay alguna duda aquí, muchachos? No, profe. Ninguna duda, profe. Muy bien. Entonces, ahora tenemos al endocriminal preponderante. Por aquí eligieron dos personas, a Aileen Wuornos y a Ted Bundy. ¿Quiénes fueron? Ok, jóvenes. Aileen Wuornos lo escogió Alondra. Es la sujeto que se encuentra aquí abajo. Y Ted Bundy lo escogió Isaac de Jesús. Es el sujeto que tenemos aquí. Entonces, vamos a ver de qué se trata este tipo de endocriminal. Básicamente, el endocriminal preponderante, básicamente lo más importante, lo más relevante, es que los factores endógenos van a superar en mayor cantidad al factor exógeno. Muchachos, una duda, ¿están avanzando las diapositivas en su proyección? Sí, profe. A mí me aparecen dos. ¿Qué te parece en tu pantalla? A mí me parece, profe, endopreponderante y exocriminal. Y me parece todavía que está cargando. Ok, muy bien. Tal vez es una situación de tu internet, porque es que yo tengo el otro dispositivo y aún no se me había actualizado. Ahorita ya se me actualizó. Entonces ya pueden ver donde dice endocriminal, endoexocriminal y endocriminal preponderante. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, aquí cuando hablamos de endocriminal preponderante, hablamos y nos dice la definición en el libro de criminología que la dinámica es de adentro hacia afuera. Los factores internos, por ejemplo, los factores biológicos, psicológicos, van a dominar la personalidad del sujeto y lo van a impulsar a delinquir. Estos sujetos no van a esperar la oportunidad de infringir la ley, sino que al contrario van buscando esta oportunidad para generar daño a las personas. Y el ejemplo más claro, pues es el criminal psicopático. Esas personas que ya no es, esta situación ya no es solo esperar la oportunidad de delinquir, sino más bien ellos planean, ellos planifican, ellos van escogiendo a su víctima, escogen la manera en que van a operar y posteriormente desarrollan el cometer la conducta delictiva. Y pues hablamos de los psicópatas. Con ustedes ya hemos hablado acerca de la psicopatía. Creo que no, profesora.
Muy bien, muchachos. Entonces, si nos da tiempo, porque ya ven que la siguiente, no sé si ya les comentaron, pero la siguiente semana no van a dar 2 días de descanso. ¿Ya les comentaron, muchachos? Ya, profe. Muy bien. Entonces, pues, básicamente nosotros tenemos clases solo miércoles, jueves y viernes. Entonces, la siguiente semana solo tendríamos 1 hora de clases. Por eso les digo, si nos da tiempo, vamos a hablar un poquito al final de los temas acerca de la psicopatía, para que ustedes conozcan qué es esta situación y por qué es tan importante en criminología. Porque básicamente es el principal objeto de estudio o el principal campo de interés dentro de esta área que es la criminología. ¿Por qué? Porque tratamos de investigar cuáles son esas acciones que originan que una persona se convierta en un sujeto psicópata o en un sujeto antisocial. Entonces, básicamente aquí estos dos sujetos, Aileen Wuornos y Ted Bundy, están catalogados como sujetos antisociales o psicópatas porque ellos iban buscando la oportunidad, ellos formaban esta situación para poder cometer la conducta delictiva. Y es por esta situación, por la mayoría de traumas que tienen, por la mayoría de, básicamente, de su temperamento, su personalidad, algún carácter genético que los orilla a mantener este tipo de personalidad psicópata. Entonces, ellos tienen en mayor relevancia los factores endógenos, van a actuar más por un desbalance y no hay este equilibrio, sino más bien los factores endógenos son los que arrastran a cometer esta conducta delictiva. ¿Dudas aquí, muchachos? Ninguna, profe, todo entendible. Muy bien, ¿alguien más? No, profe. Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar. Y por último tenemos al endocriminal puro. Aquí básicamente nos dice que en esta persona no existen los factores externos, son sujetos fuera de realidad, es decir, enfermos mentales. Todo sucede dentro de su mente, desquiciada. Desde luego, pues estas personalidades psicóticas son inimputables. Ya habíamos hablado un poquito de inimputabilidad. ¿Por qué creen que son inimputables las personas que están fuera de su realidad? Porque son los problemas psicológicos, profesora, que no estaría adecuado meterlo a una prisión normal, a un lugar, ¿cómo se llama? A una prisión, se puede decir, y por eso los mandan a hospitales psiquiátricos, creo que son, o a lugares así donde los puedan atender especialmente. Muy bien, Jesús. Efectivamente, básicamente en este tipo de antisociales, en el endocriminal puro, cometen la conducta antisocial por esta influencia de factores internos. Es decir, hablamos de trastornos mentales con delirios, alucinaciones, esquizofrenia. Estos sujetos están despegados de la realidad, no comprenden lo que está pasando. Por ende, no es que quieran cometer la conducta antisocial, sino más bien están orillados por esta afección orgánica que tienen y es lo que los orilla a cometer esta conducta antisocial. Entonces, es por esta situación, jóvenes, por eso es que son inimputables, porque no hay el dolo de cometer esta acción, sino más bien es por la afección médica, es esta afección orgánica o afección psicológica lo que los orilla a cometer las conductas delictivas. No sé si hay alguna duda en este tipo de endocriminal. Muy bien. No, profe. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver. Ok. Y esta tablita a las personas que encontraron o expusieron acerca del tema de clasificación de antisociales, pues muy probablemente la vieron en el libro de Criminología de Luis Rodríguez Manzanera. Entonces, ustedes dirán,
¿Cómo podemos, permítanme, cómo podemos aplicar esta tablita? Muy bien, vamos a ver. Al momento de hacer un diagnóstico criminológico o un diagnóstico, o una historia clínica criminológica, tenemos que determinar la naturaleza de la conducta, es decir, si fue más orillado por factores endógenos, por factores exógenos, cuál es su peligrosidad y todas estas situaciones. Entonces, aquí tenemos la primera clasificación, el exocriminal puro. Ya habíamos visto que este tipo de antisocial, a ver, no sé quién tiene activado su micrófono. Si me hace favor de desactivarlo, por favor. Ok, Paulina. Ok. Entonces, básicamente tenemos el primer sujeto antisocial, es el exocriminal puro, que nos dice que este es meramente teórico porque nos habla de que la conducta va a ser originada o va a ser orillada por la presencia de factores puramente internos. No hay ningún factor interno que lo orille a delinquir, cosa que pues casi no sucede. La mayoría de personas tenemos factores internos que benefician a cometer conductas delictivas. Entonces, como tenemos que es el medio social el que orilla a este sujeto a cometer la conducta delictiva, pues en peligrosidad, es decir, la capacidad de daño o el riesgo social que tiene una persona es nula. ¿Por qué? Porque él no quería cometer la conducta antisocial. Fue orillado a través de los factores sociales. Por esta situación es que es nula, él no es peligroso, él cometió esta conducta por meramente condiciones del ambiente. Ahora, la reincidencia es nula, él no va a volver a cometer una conducta antisocial. ¿Por qué? Porque no, a menos que se presenten las mismas condiciones exactamente, este sujeto va a volver a cometer esta conducta delictiva. Fuera de eso, no la va a volver a cometer de esta manera. Entonces, por eso su reincidencia es nula. Y pues el tratamiento sería victimal. A este sujeto no hay que darle tratamiento. ¿Por qué? Porque él no tiene nada que corregir. Él cometió esta conducta meramente por factores ajenos a él. Él no quería cometer esta conducta antisocial o esta conducta delictiva. Entonces, por eso a él no se le da un tratamiento, sino al contrario, se le debe de dar un tratamiento a la víctima, al resultante colateral de este delito. Y pues, de acuerdo a la institución, es decir, en dónde debe tener ese tratamiento, pues este sujeto en ninguna, él no debe de estar en prisión. ¿Por qué? Porque pues él no tenía la intención de cometer un daño o de agredir a otra persona. Por ende, no debe de estar en alguna institución penitenciaria. Ahora, tenemos el exocriminal preponderante. Hablamos de que los factores exógenos son los que orillan en mayor cantidad a cometer la conducta antisocial. Su peligrosidad es mínima. ¿Por qué? ¿Por qué es mínima? Porque a pesar de que la mayoría de los factores sociales fueron los que orillaron a cometer la conducta antisocial, también tenemos presencia de factores internos. Y si no se le presta la atención a esta mínima cantidad de factores internos, en algún momento este sujeto podría empezar a cometer conductas delictivas, ahora por mérito propio, por sus factores endógenos. Su reincidencia es excepcional. Van a ver solamente en algunas situaciones en las que se puede presentar volver a cometer la conducta antisocial, pero no es tan, se puede decir que no hay un patrón determinado para determinar la reincidencia. En muchas ocasiones ni siquiera puede volver a cometer la conducta antisocial. Nos dice que su tratamiento debe ser social, es decir, a empezar a manejar estos factores sociales y ayudarle a que deje de cometer esta conducta delictiva, es decir, que no siga manifestándose por condiciones sociales, pues más delitos
a largo plazo o a corto plazo, porque se desconoce la cantidad de tiempo en la que va a volver a cometer esta conducta antisocial. Y nos dice que su tratamiento va a ser en una institución abierta. Permítanme un momento, jóvenes. Ok, jóvenes, mil disculpas, pero se presentó una situación y pues tuve que ir. Entonces, aquí hablamos de el siguiente exocriminal preponderante del que estábamos comentando y nos dice que la institución debe ser abierta, debe ser en una situación que beneficie una buena comunicación y un buen desarrollo social. Por eso debe ser en una institución abierta donde este sujeto pueda moverse libremente, pueda corregir estos factores sociales que lo orillaron a cometer la conducta antisocial. Ahora, tenemos los factores endógenos, donde hay una presencia de factores endógenos. Ahora tenemos al antisocial exoendocriminal. Tanto el exoendocriminal como el endoexocriminal mantienen este equilibrio. Por eso su peligrosidad va a ser media, porque no se sabe en qué momento uno puede sobrepasar otro y empiecen a reincidir en cometer conductas delictivas y en generar un mayor daño a otras personas. Por eso es una peligrosidad media. En el exoendocriminal tenemos que su reincidencia puede ser eventual, constantemente estar cometiendo conductas delictivas. ¿Por qué? Porque se le pueden presentar las condiciones sociales, mientras que el endoexocriminal va a ser potencial. ¿Por qué? Porque va a ser de acuerdo a qué tanto tratamiento tiene esta persona o a qué tanta retención de sus factores internos van a presentarse para que siga o no cometiendo la conducta antisocial. Ahora, en el tratamiento, en el exoendocriminal, donde hay mayor relevancia de los factores exógenos, los factores ajenos al sujeto, vamos a dar un tratamiento sociopsicológico. Tanto de manera social como de manera psicológica vamos a brindar este tratamiento, pero en mayor relevancia en el ámbito social, en corregir estas conductas y en evitar que el sujeto solo esté buscando las oportunidades para delinquir. Y pues los factores, el tipo de institución donde se debe de recluir a este sujeto, pues es en una colonia penal, es decir, en esas instituciones donde no se cometen o están recluidas personas con alta peligrosidad, sin embargo ya se les enseña a corregir y a reinsertarse a la sociedad. Ahora, en el endoexocriminal, donde hay una mayor relevancia de factores endógenos, la reincidencia es potencial. Podría cometer conductas delictivas y en mayor probabilidad que de un factor exoendocriminal, porque los factores endógenos son un poquito mayores a los factores exógenos. Es decir, sus factores psicológicos, sus factores biológicos pueden orillarlo a seguir cometiendo conductas delictivas. Y aquí tendríamos un tratamiento psicosociológico. En mayor cantidad, esta situación del ámbito de la psicología, para resarcir sus traumas, para corregir su temperamento, para corregir su personalidad. Y pues también para corregir los factores sociales que lo pudieran orillar a cometer la conducta antisocial. Y este sujeto, el endoexocriminal, como ya sus factores endógenos son los que lo orillan a cometer la conducta, hablamos de que debe ser recluido en una institución de media seguridad. ¿Por qué? Porque sus factores endógenos son los que mayormente lo orillan a cometer la conducta. Ya es más
por mérito propio, por sus factores internos, que este sujeto comete la conducta criminal. Ahora tenemos al endocriminal preponderante. Aquí hablábamos de la psicopatía. En este caso su peligrosidad es máxima. Este sujeto va a ir buscando por la vida solo cometer conductas delictivas. Él genera las oportunidades de delinquir. Él acecha a su víctima y comete el delito. Por eso su reincidencia es probable, porque como ya les mencioné, va a estar generando estas oportunidades de delinquir. Y su tratamiento en este caso debe ser integral, abarcar todos los campos de los diversos tratamientos que se le generan a una persona. Por ejemplo, psicológico, psiquiátrico, social, en el ámbito de la criminología, en el ámbito también de su pena, del derecho, todas las áreas que estén involucradas van a trabajar para mejorar la conducta del sujeto y evitar que siga reincidiendo en cometer conductas delictivas. En este caso, estos sujetos que son peligrosos deben estar recluidos en cárceles o instituciones de alta seguridad. ¿Por qué? Porque son sujetos que de una u otra manera van a escabullirse de la justicia y muy probablemente no busquen reinsertarse a la sociedad, quieran seguir cometiendo delitos de la misma índole. Y por último tenemos al endocriminal puro. A ver, vamos a ver. Adilene, ¿a qué sujeto nos referíamos con el endocriminal puro? A las personas que tienen una enfermedad mental, que están fuera de la realidad. Muy bien, Adilene, efectivamente. Los endocriminales puros, como su compañera Adilene nos menciona, son esos sujetos que están desconectados de la realidad. Hablamos de delirios, de trastornos delirantes, trastornos alucinantes, esquizofrenia, psicosis, todas estas situaciones que van a desconectar al sujeto de la realidad. Entonces su peligrosidad es probable, es decir, no se sabe si va a cometer una conducta delictiva, si hay un riesgo, y por eso se maneja como probable, porque hay probabilidad de que pueda generar un daño contra las personas. Su reincidencia es impredecible. ¿Por qué? Porque como tiene esta situación de que tiene un trastorno de carácter psicológico, no se sabe en qué momento algún episodio psicótico lo orilla a cometer una conducta antisocial, porque en muchas ocasiones las personas que tienen estos trastornos, es muy poco probable que vaya a cometer esta conducta delictiva. Y por último, en el tratamiento meramente psiquiátrico, porque aquí hablamos de que este sujeto se orilla a cometer la conducta delictiva por cuestiones psicológicas, por cuestiones internas. Y por eso es que se debe de dar un tratamiento en mayor cantidad de carácter psiquiátrico. Y pues su institución donde debe de estar esta persona debe ser, aquí lo maneja el libro como manicomio o alguna clínica de rehabilitación mental. Estos son básicamente lo más importante, su aplicación en criminología. ¿Por qué? Porque a partir de esa clasificación podemos visualizar el tratamiento adecuado que se le puede brindar a la persona que cometió la conducta antisocial. ¿Hay alguna duda en esta explicación, jóvenes? No, profe. No, profe, todo claro. Ok, muy bien, muchachos. Entonces vamos a ver la importancia de esta situación en la aplicación criminológica. Y nos dice, como podemos observar en el cuadro, tenemos un aumento de peligrosidad en cuanto mayor cantidad de factores endógenos influyan en el sujeto. A mayor cantidad de factores endógenos, mayor peligrosidad va a haber en una persona. Ojo, muchachos, esto siempre va a ser así. Entre más factores psicológicos, biológicos, tengamos dentro de una persona, más peligrosidad va a tener este sujeto, porque no es que las condiciones sociales lo orillen a cometer la conducta, sino más bien es porque son cuestiones internas lo que busca el sujeto o lo que lo orilla a cometer el acto delictivo. Entonces nos dice que esta situación, clasificar a los antisociales, es importante
porque para hacer la prognosis, en mucho nos debemos fundar en el diagnóstico de peligrosidad. Es decir, para dar un pronóstico, para conocer si una persona va a cometer a futuro actos delictivos o no, debemos de buscar el diagnóstico de su peligrosidad. Pues generalmente un sujeto tendrá mayores probabilidades de reincidir en cuanto mayor sea su peligrosidad. Una persona que, permítanme un momento, jóvenes. Una persona que va a tener más cuestiones de peligrosidad, que su peligrosidad va a ser alta, pues en mayor relevancia va a cometer conductas delictivas. Nos dice, el tratamiento depende de los factores criminógenos. Al visualizar estos factores, el factor endógeno, el factor exógeno, el factor preparante, el factor predisponente, el factor desencadenante, vamos a poder visualizar qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Como visualizamos en el cuadro anterior, debemos de ver las características de estos factores para ver si le vamos a dar un tratamiento integral, un tratamiento con mayor relevancia de carácter social, un tratamiento con mayor relevancia de carácter psicológico. Y nos dice aquí en el libro algo muy importante, que si son de carácter endógenos la mayor relevancia de factores, lo indicado pues sería la terapia psicológica, médica y francamente psiquiátrica, porque hablamos de que ya son factores que pertenecen al sujeto, están dentro de él y eso es lo que lo está orillando a seguir cometiendo conductas delictivas. Es por esto que el ver esta situación, el clasificar a los antisociales, es de gran importancia porque empezamos a visualizar lo importante y cómo vamos a tratar a este sujeto. Ya visualizamos por qué delinquió, cuáles fueron los motivos por los que cometió ese tipo de conducta con esas características y ahora le vamos a brindar un tratamiento adecuado para evitar que siga cometiendo esa misma conducta u otras conductas antisociales y ahora sí reinsertarlo a la sociedad. Por esto es importante esta aplicación de la clasificación de antisociales jóvenes. ¿Dudas respecto a este tema? No, profesora. Muy bien, ¿alguien más? No, profe. Muy bien. Entonces, me parece que aquí ya vamos a empezar con otro tema. Vamos a ver acerca de la criminología versus la criminalística. Es una breve introducción, jóvenes. Vamos a hacer la comparación entre estas dos ciencias y principalmente para que empiecen a conocer un poquito y disciernan entre las diferencias existentes entre la una y la otra. Pero les quiero proyectar un mapa conceptual. Permítanme un momento, jóvenes. Muy bien, muchachos. ¿Logran ver la presentación, jóvenes? Sí, profesora. Muy bien. Entonces vamos a visualizar esta situación. Permítanme, vamos a hacerla en grande. Básicamente aquí vamos a hablar de los aspectos más importantes de la criminalística básica. Le vamos a dar zoom porque está un poquito pequeño. Y vamos a hablar primero acerca de qué es la criminalística. Les pregunto, en base a lo que ustedes investigaron, ¿qué encontraron del término de criminalística?
Profe, bueno, lo que yo encontré es que son aquellos, bueno, la criminología es como aquella ciencia que ayuda a ciencia aplicada, creo, que algo así dice, que busca, o bueno, ayuda a encontrar cómo se cometió el delito, a buscar todo esto, lo que son también como evidencia y todo esto, y ver de cómo se realizó el delito. Muy bien, Jesús. Efectivamente, la criminalística, aquí podemos ver la definición. La criminalística es una disciplina auxiliar del derecho que tiene como meta la verificación científica de los presuntos hechos delictuosos a través de los indicios en el lugar del delito, por medio de los cuales pueden establecerse las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Básicamente, la criminalística se encarga de estudiar todas estas situaciones, los indicios, el lugar de los hechos, la escena de intervención, determina si es un lugar de hallazgo o un lugar de los hechos. Eso me parece lo van a ver en el siguiente cuatrimestre, pero les voy a dar una breve introducción. Empieza a ver acerca de las diversas escenas, determina y busca al presunto autor del hecho delictivo. ¿Para qué? Para poder lograr una reconstrucción del fenómeno criminal y dar con el presunto responsable. Entonces, básicamente para esto sirve la criminalística. Utiliza el método científico, utiliza técnicas y medios adecuados para poder dar una reconstrucción de lo que sucedió en ese determinado hecho criminal. Nos dice que sus antecedentes, básicamente, se origina esta ciencia o esta disciplina en la medicina forense en el siglo XVIII. A partir de que se empieza a investigar las causas de muerte, el tiempo que lleva una persona muerta, las lesiones que se le generaron a esta persona, a partir de ahí se empieza a desarrollar a la criminalística para poder descubrir cómo sucedieron realmente los hechos criminales. Tenemos a varios precursores, Marcelo Malpighi, Purkinje, Alfonso Bertillon. Este sujeto, Alfonso Bertillon, ya lo hemos visto, él nos hablaba acerca de la antropometría, estas medidas corporales, nos hablaba también de cómo es de gran importancia estudiar los fenómenos que se encuentran visibles a nuestros ojos y que podrían dar alguna, básicamente, algún indicio de algo que sucedió o de algo que está pasando. Y en México tenemos, por ejemplo, a Benjamín Martínez, que fue el fundador del Gabinete de Identificación Judicial y del Laboratorio de Criminalística y quien aplicó la fotografía en la investigación de los delitos. Este sujeto, estos tres sujetos son mexicanos y son los principales representantes de la criminalística en México. También tenemos a Carlos Romagnac. Él básicamente hizo los tratados de la policía científica y de la criminología. Y por último, Alfonso Quirós Cuarón, que también hemos visualizado algunos datos importantes, como la definición de criminología. Y básicamente él estudió la personalidad del delincuente y transformar las prisiones en centros de tratamiento y readaptación. Él también empezó a brindar aportes hacia el ámbito de la criminalística, porque como les mencionaba anteriormente, cuando veíamos el ámbito de las ciencias criminológicas, debemos también de estudiar no solamente a la criminología como una ciencia sola, sino que la criminología trabaja de manera interdisciplinaria y el conocer el por qué una persona comete conductas delictivas, el conocer las motivaciones que lo llevaron a actuar de esa manera, pues también aporta y tiene gran relevancia en la manera en que esta persona comete los actos delictivos. Ahora, vamos a ver, esto solo es una breve introducción, muchachos, algo importante para ver de manera general qué es la criminalística básica. Por decir, entre sus principales objetivos tenemos confirmar o descartar el diagnóstico de muerte. Es decir, en base a las lesiones, en base a las características de los hematomas, las equimosis, todas estas lesiones que se encuentran, las heridas punzocortantes, heridas cortantes, vamos a confirmar si realmente ese es el diagnóstico de la muerte. Aunado a que tenemos que establecer el cronotanatodiagnóstico.
es decir, la hora, fecha y lugar de la muerte. Con estas situaciones, en base a las lesiones, en base a los fenómenos cadavéricos, vamos a determinar estas tres importantes características: la hora, fecha y lugar de la muerte. También vamos a ver y establecer la manera de la muerte, todo esto en base a las lesiones y características del sujeto, identificación del cadáver, determinar causa y mecanismo de la muerte. Y como les dije, lo más importante que un criminalista hace es dar una posible reconstrucción del fenómeno criminal, cómo se llevaron a cabo los hechos, cómo se llevaron a cabo los actos criminales, en qué actos se fueron realizando, los tipos de herramientas que se utilizan, los tipos de, es decir, cómo acechó a la víctima también. Toda esta situación se visualiza en el ámbito de la criminalística. Entonces tenemos más aspectos importantes de la criminalística. Por ejemplo, aquí hablamos acerca de las técnicas. Tenemos que se estudia el lugar de los hechos. Tenemos también diversas disciplinas que van a auxiliar a la criminalística. Por ejemplo, la documentoscopía. Tenemos que se utiliza un laboratorio de criminalística. Técnicas de fonometría, que nos dice que se utiliza el análisis cualitativo en caso de envenenamiento, donde se determina la molécula individual que está presente en la muestra. Todas estas disciplinas, estas ciencias que auxilian a la criminalística, ayudan principalmente a las diversas reconstrucciones que se hacen del fenómeno criminal. Pero lo más importante y lo que ya hemos visto, pues son los principales objetivos que están aquí, pues de esta ciencia tan importante, que va muy de la mano con la criminología, muchachos. Por eso es que les quise proyectar este mapa conceptual. De todos modos, les voy a hacer llegar este mapa conceptual a través del grupo de WhatsApp, por si lo quieren estudiar y quieren conocer un poquito más de la criminalística, jóvenes. Entonces, ahorita vamos a seguir con las diapositivas, permítanme. Muy bien, jóvenes, ya están cargando las diapositivas, en un momento más se van a visualizar, permítanme un momento. Ok, jóvenes, ya está cargando, vamos a ver. Isaac de Jesús, ¿qué fue lo que encontraste tú acerca de las diferencias que hay entre la criminología y la criminalística? Bueno, principalmente la criminología se especializa y, bueno, se centra en el estudio de las conductas antisociales, de cómo evitarlas, cómo tratarlas, de cómo es que una conducta puede llegar a ser eso, pues,
cómo es que se puede llegar a hacer una conducta. Buscamos sus factores, sus causas, las razones por qué un sujeto o un individuo llega a realizar ese tipo de conducta. En la criminalística principalmente busca la reconstrucción de los hechos dentro de un acto delictuoso, o sea, cómo sucedió ese hecho delictuoso. No busca las razones del por qué, sino busca si existió un hecho de delito y cómo se causó. Busca el estudio y la reconstrucción de este mismo también. Muy bien, Isaac. Efectivamente, la criminalística se encarga más de estudiar los objetos materiales y también no materiales. ¿Para qué? Para poder dar una reconstrucción del fenómeno criminal. Entonces, de esto se trata esta situación. Permítame un momento, vamos a configurar aquí. Ok. ¿Ya pueden ver las diapositivas, jóvenes? Ya, profe. Muy bien. Sí, porque yo las veo. Muy bien, jóvenes. Nada más vamos a dar que cargue a la diapositiva donde nos quedamos para que puedan visualizar. Ahora sí, podamos explicar acerca del ámbito de la criminalística versus la criminología. ¿Cuál es esa diferencia existente? Porque en muchas ocasiones dentro de la sociedad hay esta confusión y mucha gente piensa que la criminología actúa de la misma manera que el fenómeno de la criminalística. Les pregunto a ustedes, jóvenes, anteriormente cuando escuchaban acerca de la criminología, ¿qué era lo primero que se les venía a la mente? Jóvenes, les pregunto, ¿sí logran escucharme adecuadamente? Muchachos, ¿sí me logran escuchar? Sí, profe. Ok, les pregunto, ¿qué era lo primero que se les venía a la mente cuando les preguntaban acerca de la criminología o ustedes escuchaban esta palabra, criminología? Pues lo primero que se nos ocurriera era levantar muertos. Ok, muy bien, levantar muertos. Eso es algo muy común dentro de la sociedad. Yo lo que pensaba, profe, era que era el estudio del crimen. Ok, el estudio del crimen, pues eso se apega más a la realidad, a lo que hace la criminología. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más habían escuchado acerca de Yo la creo criminología? que la mayoría en la sociedad nos dejamos llevar por lo que vemos en las series que nos muestran pues en televisión y todas las plataformas, y pues lo que mayormente pensamos es lo que dijo mi compañero Isaac, que es levantar muertos y todo lo que implica el levantamiento de los cuerpos. Muy bien, Cintia. Efectivamente, muchachos. Desafortunadamente, en el campo tanto de la criminología como en la criminalística, existe demasiada desinformación, existe demasiado morbo por parte del fenómeno criminal. Entonces, si yo les pregunto a ustedes que me mencionen cada uno una serie televisiva que hable acerca de la criminalística o de la criminología, ustedes conocen muchísimas. Ustedes me van a decir varias series televisivas que nos hablen o que traten acerca de estas disciplinas como lo es la criminología, la criminalística.
Y vamos a ver que la mayoría brinda imágenes que son extraordinarias y en muchas ocasiones muchos adolescentes, muchos jóvenes tratan de ingresar al campo de la criminalística, al campo de la criminología, porque van con el morbo de que es exactamente igual a lo que se visualiza dentro de las series televisivas, principalmente estadounidenses. Entonces, en muchas ocasiones, esa desinformación que existe puede interrumpir o puede trazar una línea contundente en el que la criminalística pues se desarrolle de manera correcta, al igual que la criminología. Por eso es que yo les digo, ¿ustedes creen que me darían trabajo o creen que yo como criminóloga pueda trabajar en una escuela, no sé, nivel primaria? No, profe. Ok, Paulina, tú dices que no puedo trabajar en una escuela, en una primaria. Muy bien. ¿Alguien más? Yo digo que sí puede trabajar de escuela primaria, porque ya hay de eso, criminología adolescente para eso de adolescentes. De que es recomendable que un criminólogo trabaje en una primaria, no, pero de que puede, puede. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí, permítame. Muy bien. Verán, jóvenes, ¿alguien que piense igual que Paulina? Que en la criminología no debería, o sea, no debe de, o no puede, más bien es la pregunta, no puede involucrarse en el campo de la educación. Yo me refería, profe, en el aspecto de que usted diera la clase y le mostrara todo eso a los niños. No sé si estoy bien, a eso Ok. se refería o a qué. No, básicamente a lo que me refería era que si yo como criminóloga podría llegar a, no sé, a una escuela, alguna conocida, a la Rosario Castellanos, me parece que está en el mercado de los ancianos, por ahí, y decir, ¿sabe qué? Yo vengo a trabajar con ustedes porque quiero ayudarlos para que ya no se sigan cometiendo conductas que vulneren a los niños. ¿Creen que ustedes, si yo me presento como criminóloga, creen que me aceptarían dentro de esa escuela? Profe, yo pienso que no, desde esa perspectiva no, porque como lo está diciendo, o sea, tenemos un desconocimiento, o la mayor parte de la sociedad tiene un desconocimiento de lo que verdaderamente hace un criminólogo. Para ellos nada más un criminólogo es que levanta muertos. Efectivamente, Cintia. Tú hablaste, ¿verdad, Cintia o Alondra? Soy Alondra, profe. Ok, es que no me aparece la opción aquí de cuando ustedes hablan. Entonces, muy bien, Alondra. Básicamente, si yo llego a una institución primaria o kinder y les digo, ¿sabe qué? Soy licenciada en criminología y criminalística y vengo a brindar mis servicios, quiero trabajar con ustedes para realizar una prevención de las conductas antisociales. Quiero que no hayan más agresiones contra otros niños y que haya un entorno de paz. Entonces vengo a trabajar con ustedes. ¿Qué creen que sería lo primero que me diría el director de esa escuela? ¿Por qué quiere trabajar aquí? Ok, porque quiere trabajar aquí, muy bien. Ustedes actúen como que si ustedes fueran los directores. Muy bien, yo pues conozco acerca de la prevención y básicamente lo que quiero es brindar este conocimiento que tengo para que dentro del entorno escolar, dentro del entorno infantil, pues haya una mejora, haya un bienestar y básicamente haya esta situación de paz dentro de los niños, que ya no se cometan conductas que vulneren su desarrollo. Entonces, y si me pregunta, ¿y qué estudió? ¿Me puede repetir? Licenciatura en Criminología y Criminalística. ¿Qué creen que me va a decir? Le,
Yo creo que le preguntaría si es de eso mismo lo que es de levantar muertos y cadáveres, como siempre se ha dicho. Efectivamente, Isaac, lo primero que me diría, ¿por qué usted quiere trabajar con niños? Si su campo de trabajo es respecto a las escenas del crimen, respecto a levantar muertos, respecto a hacer necropsias, porque también eso es lo que mencionan, que los criminalistas hacemos necropsias, y dejan a un lado completamente la criminología, asocian crimen, y eso ha pasado, varios compañeros que querían hacer su servicio social en primarias, ¿qué fue lo que les dijeron? Es que los niños no son criminales. ¿Por qué vamos a aceptar a criminólogos si los niños no cometen delitos? Los niños no son personas que son criminales. Entonces, por esta desinformación es que el campo de la criminología está muy, muy estrecho. Por eso la criminología rápidamente la asocian con levantar muertos. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿consideran que la criminología solo se centra en levantar muertos, muchachos? No, profe, también se encarga del estudio del comportamiento de las conductas humanas y el ámbito en que se genera. Muy bien, Paulina, pero ojo, la criminología no se encarga de levantar muertos. Como criminólogo, muy poco probable yo voy a ir a ver un muerto. A mí me va a tocar hablar directamente con el sujeto antisocial, con el sujeto que cometió la conducta delictiva. A mí no me corresponde visualizar la escena del crimen, no me corresponde visualizar al sujeto a la víctima o a las víctimas. ¿Por qué? Porque si yo estoy desempeñándome como criminóloga, yo lo que voy a hacer es que voy a ir a hablar y a visualizar al sujeto antisocial. Permítame un momento, jóvenes, disculpen. Ok, jóvenes, muy bien. Entonces, lo que hablábamos era de esta situación, de cómo básicamente la sociedad está muy desinformada entre lo que es la criminología y la criminalística. Entonces, la criminología se centra en estudiar al fenómeno criminal, al sujeto, mientras que la criminalística se encarga de estudiar los indicios, la escena del crimen, el lugar de intervención, no sé si es el lugar de hallazgo. Toda esta situación se encarga la criminalística, es decir, el resultado, lo que pasa después de que ya se cometió la conducta criminal. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una. Y nos dice, llamamos criminalística a la ciencia auxiliar del derecho penal, que se encarga de explicar cómo sucedió un delito. Es decir, esta disciplina o esta ciencia va a estudiar y va a dar una explicación de cómo es que fueron pasando los hechos criminales. Y nos dice, para lograrlo, reconstruye los hechos apoyándose en un conjunto de conocimientos y técnicas científicas, con lo cual pueden hallar datos importantes y también al culpable o los culpables de dichos delitos. Entonces, básicamente, aquí la criminalística es la que se encarga de estudiar el lugar de los hechos, se encarga de estudiar también los tipos de indicios que se encuentran, si es un lugar de hallazgo, si es un lugar de intervención, si es un lugar de los hechos. Todas estas situaciones la estudia la criminalística y ahorita vamos a ver por qué. Nos dice, la principal importancia de la criminalística es que diferentes organismos como policías y judiciales se apoyan en la criminalística para resolver casos que impliquen delitos. A su vez, esta disciplina se apoya en otras que le ayudan a llevar a cabo los procedimientos para la recreación de los acontecimientos y la autoría del delito. Es decir, con ayuda de diferentes ciencias
y diferentes técnicas o disciplinas, la criminalística puede lograr a cabo su finalidad de estudio. Yo les pregunto, ¿cuáles creen que sean las técnicas de la criminalística o las ciencias o disciplinas que la auxilian? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Ok, ¿cuáles son las ciencias o técnicas que ayudan o auxilian a la criminalística para que pueda lograr a cabo su finalidad? ¿No, muchachos? ¿Podría ser la medicina? Muy bien, Cintia, la medicina forense. Bueno, aquí abajo están. Nos dice que entre los métodos y disciplinas que le sirven a la criminalística para lograr sus objetivos, vamos a encontrar a la medicina forense. ¿Qué creen que estudia la medicina forense, muchachos? ¿El cuerpo humano? Ok, el cuerpo humano. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Ok, jóvenes. No sé si no quieren participar o no tienen idea de esto. Entonces, básicamente la medicina forense es la que se encarga de estudiar las lesiones en el cuerpo, la causa de muerte, todo lo relacionado con las lesiones y el cuerpo humano y la integridad de este. Por ejemplo, los fenómenos cadavéricos. Después tenemos a la balística forense. La balística forense es la que se encarga del estudio de las armas de fuego, los proyectiles y los cartuchos. Esta se va a estudiar de tres maneras. Tenemos una balística interna, una balística externa y una balística de efectos. La balística interna estudia todo lo relacionado respecto a lo interno del arma de fuego, cómo es que se empieza a deflagrar la pólvora, cómo se logra o se lleva a cabo esta deflagración y todas estas circunstancias. Posteriormente tenemos una balística de efectos. Ok, entonces en la balística externa hablamos después de que ya se disparó o se percutió la bala, cómo ésta sale y hace su proyecto hasta que llega al lugar de impacto o el objetivo de la bala. Y posteriormente tenemos una balística de efectos que nos ayuda a determinar las características de las lesiones o del impacto que se genera en el objeto que percutió. Tenemos también a la dactiloscopía, que es el estudio de las huellas dactilares. Tenemos a la genética forense para determinar la asociación que hay entre las características genéticas con el presunto responsable. Tenemos a la toxicología forense, a la patología forense, la informática forense, antropología forense, documentoscopía, que básicamente es el estudio de los documentos que forman parte de una investigación acerca de un hecho delictivo. Tenemos también la fotografía forense que nos ayuda a poder registrar todo lo que está pasando respecto a un fenómeno criminal. Y posteriormente tenemos otras más como la grafología forense, la odontología forense y el arte forense. Ok, jóvenes, permítanme. Ok, Isaac, no te preocupes. No pasa nada si no puedes
participar, no hay ningún problema. Entonces, ahora vamos, estas las que les acabo de mencionar son las ciencias o las ramas que apoyan a la criminalística para lograr a cabo su objetivo. Entonces, es esta situación, muchachos. Ahora, vamos a seguir viendo la importancia de la criminalística. Ahora, algo muy importante es visualizar la diferencia existente entre la criminología versus la criminalística. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Le ayudo, profesora. A ver, Diana, me parece que querías hablar. Puedes leer el primer punto y Jesús, puedes leer el siguiente punto. Muchachos, aquí en Teams sí tenemos la opción de levantar mano. Por si quieren participar, pueden levantar la mano y ya yo me doy cuenta para que ustedes, para que les dé la palabra. Entonces, primero, Diana, me parece que tú querías participar. Sí, profe. Muy Entonces bien. leo hasta donde dice otra y ahí le sigue Jesús. O leo toda la diapositiva. Bueno. Dice, no hay que confundir la criminología y la criminalística, puesto que la primera se centra en el porqué o la razón de los asesinatos y la segunda en el cómo es decir la investigación en sí. Así pues, como puedes comprobar, no tiene nada que ver la una con la otra. ¿Les digo, profe? Adelante, Jesús. Se podría decir que la criminalística es una de las ramas de la criminología, ya que la criminología es un concepto más amplio, en el que se engloban las causas y las formas de manifestación, entre otras, del fenómeno criminal. Por su parte, la criminalística se encarga del hecho exacto, ya que intenta averiguar o dar respuestas a interrogantes como quién o cómo cometió el delito. En definitiva, el estudio de la conducta desviada contra las evidencias físicas del delito. Muy bien, efectivamente, muchachos, ¿qué pudieron escuchar acerca de lo que leyeron sus compañeros de las diferencias que hay entre la criminología y la criminalística? Ok. Bueno, jóvenes, básicamente la principal diferencia que existe entre la criminología y la criminalística es que la criminología, como lo hemos visto a lo largo de este cuatrimestre, se encarga básicamente de estudiar el porqué o la razón de los homicidios o de los hechos delictivos. Y la segunda, que es la criminalística, pues se encarga únicamente de reconstruir los hechos que sucedieron. Y nos dice que básicamente hay una diferencia muy importante entre la una con la otra. Y nos dice que la criminología básicamente engloba la criminalística. La criminalística auxilia a la ciencia de la criminología, ya que la criminología, como lo mencionó su compañero Jesús, va a abordar las causas y formas de manifestación pues, del fenómeno criminal. Y básicamente la criminalística pues se encarga de otras circunstancias como lo es las características físicas del lugar de los hechos, las características de los indicios y va más de la mano con las evidencias físicas del delito. ¿Alguna duda aquí, jóvenes? De mi parte no, profesora. No, profe. Muy bien, Jesús, gracias. Entonces, ahora tenemos las diferencias existentes. Básicamente nos dice, la criminalística se ocupa fundamentalmente de determinar en qué forma se cometió un delito o quién fue el culpable de cometer dicho delito. Mientras que la criminología es una disciplina que se encarga del estudio del fenómeno criminal, con el objetivo de entender las causas y sus formas de manifestación. En la criminología se aprenden a tener en cuenta factores como la sociología,
la psicología o la antropología social, las cuales se emplean para el marco conceptual que delimita el derecho penal. Entonces, básicamente, la criminología va a buscar causas y factores, mientras que la criminalística se encarga de determinar la forma en que sucedió un delito. Esa es la principal diferencia. Ahora, tenemos también otro tipo de diferencias y nos dice que dentro de la criminalística se encuentran diversas aplicaciones de otras materias. Por ejemplo, la fotografía. ¿Cómo creen que nos serviría la fotografía en el ámbito de la criminalística, jóvenes? Podría ser, profe, para tomar ciertas evidencias de cómo están los objetos, o sea, cómo se mantienen los objetos en el lugar antes de moverlos o antes de tocarlos. ¿Podría ser? Muy bien, efectivamente, Jesús, nos sirve para hacer una evidencia o para empezar a hacer o documentar o fijar el lugar de los hechos, cómo se encontraron todos los indicios en el lugar, cómo se encontró si tenemos un cuerpo, este cuerpo, y así poder empezar a visualizar una dinámica de los hechos. Su compañero Isaac nos menciona para documentar pruebas. Efectivamente, ¿por qué? Porque tal vez nosotros como criminalistas agarramos la evidencia, agarramos los indicios encontrados en el lugar de los hechos y posteriormente la llevamos, pero debemos de dar un panorama general de cómo estaba cada indicio en el lugar en el que llegamos a intervenir. Tenemos también la balística, que ya lo vimos, la huellografía o dactiloscopía, entre otras. Es decir, los estudios criminalísticos se apoyan en métodos y técnicas propias de trabajo, que se pueden encontrar en distintas disciplinas, labores periciales e incluso en ciencias auxiliares. En definitiva, básicamente la criminología, pues ya les mencioné, ya lo hemos visto a lo largo del tiempo, estudia las causas del crimen y trata de entender el comportamiento criminal. ¿Por qué hay diferencia entre una persona y otra? ¿Por qué si es el mismo delito, por qué no se parecen o por qué son diversos factores los que orillan a una persona de otra? Y una vez que trata de entender el comportamiento antisocial, pues va a buscar la manera de prevenir el delito. Como criminólogos, una de las funciones importantes es la prevención de las conductas antisociales, para así poder disminuir la criminalidad y estudiar al delincuente. Mientras que la criminalística, pues únicamente trata de determinar cómo es que se ha cometido el delito. Entonces, no sé si hay alguna duda aquí, jóvenes. No, profesora. Muy bien. Profe. Muy bien, gracias. Entonces nos dice, las diferencias entre ambas también se pueden observar en las ciencias sobre las que se sustentan. La criminalística, pues básicamente se basa en ciencias como la física, la química o la biología para tratar de esclarecer el delito, para hacer una reconstrucción de los hechos. Mientras que la criminología se ayuda de la psicología, la sociología, la filosofía, o lo que es lo mismo, la primera, pues básicamente tiene un carácter más práctico, mientras que la segunda es más teórica. La criminalística se centra en poder realizar prácticas y para así poder reconstruir el fenómeno criminal. Tenemos una criminalística de campo y una criminalística de laboratorio, mientras que la criminología en muchas ocasiones para algunos estudiantes o para algunas personas suele ser un poquito más aburrida, se puede decir, porque es más teórica, se trata más de estudiar, se trata más de aplicar entrevistas, se trata más de tratar de comprender el por qué un sujeto ha cometido una conducta antisocial. Entonces, esa es la base científica, mientras la criminalística se basa en ciencias un poquito más como la física, la química, la biología, la genética. La criminología se encarga más en la psicología, la sociología, la antropología, la victimología. Y aquí vemos la diferencia entre cada una. Mientras una trata de estudiar al sujeto criminal, la otra las evidencias físicas. Esa es una de las principales diferencias existentes entre cada una.
¿Dudas, jóvenes? No, profe. Ok, gracias. Y nos dice, ahora vamos a ver No, que profe, todo bien. Muy bien, Paulina, gracias. Vamos a ver las diferencias que existen entre la relación con el derecho. Entonces, básicamente la criminalística se encarga de esclarecer cómo sucedió el hecho delictivo y sirve para definir la verdad y, por tanto, establecer una pena para el criminal en cuestión. Por su parte, la criminología es más preventiva, ya que no se aplica a posteriori, sino más bien a priori, intentando entrar en la mente de los criminales para poder regular las conductas que no son apropiadas en una sociedad. La criminalística ya lo hemos visto, ya hablamos un poquito de esta situación. Me parece que en el siguiente cuatrimestre ustedes van a llevar criminalística para que comprendan un poquito más acerca de esta disciplina. Entonces, esta se encarga de reconstruir el fenómeno criminal, se encarga de buscar todo tipo de evidencia que nos dé con un posible responsable, aunado a que se encarga de evidenciar realmente qué fue lo que sucedió en un hecho criminal. Mientras que la criminología, pues, es más preventiva, trata de comprender el fenómeno criminal y trata a su vez de buscar una prevención. ¿Para qué? Para que no se sigan cometiendo estas clases de conductas antisociales. Entonces, no sé si tienen alguna duda de esto, jóvenes. No, profesora. Muy bien, permítanme. Nos dice, la criminología va a incluir en su ámbito de estudio algunas conductas que no son delictivas, pero que considera antisociales o desviadas, como lo pueden ser el suicidio o la drogadicción. Aborda estos hechos de manera analítica e interdisciplinaria, para descubrir así las causas, la manera de evitarlos y cómo influir en las personas que lo realizan para que no vuelvan a comportarse de la misma manera. Mientras que la criminalística es una disciplina que se centra básicamente en la investigación. Su objetivo es la confirmación de la prueba a través de una metodología científica. Para ello va a aplicar métodos, conocimientos científicos y técnicas para reconstruir los hechos acaecidos. Su misión es descubrir, obtener la explicación y probar de forma fehaciente los delitos. Una parte de los teóricos la considera una rama auxiliar del derecho penal, aunque otras la consideran útil para el derecho en general. Es decir, la criminalística no solamente puede auxiliar en el campo del derecho penal, sino también en otros tipos, como en el derecho civil, el derecho mercantil, por ejemplo. Tenemos que a la criminalística, en el campo de la documentoscopía, es muy solicitada para poder evaluar ciertos documentos, para visualizar si tienen una validez, para ver si no se está cometiendo una posible estafa en la alteración de documentos. Entonces visualizamos cómo es que la criminalística no solamente se enfoca en el campo del derecho penal, sino del derecho en general, en las diversas ramas o campos que tiene el derecho a la hora de su aplicación. Entonces, esto lo vamos a ver el día de mañana, jóvenes. Ahorita vamos a hacer una breve participación, porque casi no hemos participado mucho el día de hoy. Ok. Entonces, voy a ir mencionando sus nombres y quiero que cada uno de ustedes me mencione con qué se queda de la clase o qué fue lo que más le llamó la atención de la clase del día de hoy. Entonces, vamos a empezar con Paulina. Te escucho. Isaac, sí, puedes enviar tu participación por WhatsApp, no hay ningún problema. Ok, Paulina creo que no está disponible, entonces seguimos con Adilene.
Bueno, lo que más me llamó la atención fue lo de el factor de endocriminal puro, el que mencionó, porque habla sobre los enfermos mentales. También me llamó la atención lo que es la tablita que puso en la diapositiva. También lo que me llamó la atención fue el mapa que presentó sobre la criminalística, sobre la definición, sus precursores, sus objetivos que tiene, los lugares de los hechos, y también lo que es la aplicación de la criminología, en el cual podemos observar que es el aumento de la peligrosidad en cuanto hay una mayor cantidad de factores endógenos que influyen en los sujetos. Eso es todo, profe. Muy bien, Adilene, excelente participación. Me da mucho gusto que te haya llamado mucho la atención estos temas. Entonces seguimos con Alondra. Sí, profe. Pues mire, principalmente los temas que ya habíamos, no, los temas que me tocaron de exposición fue los que ustedes dio sobre la clasificación de los antisociales. A pesar de que ya los había leído, no los había entendido a profundidad. Y con respecto a lo que usted dijo, estuvo más interesante. Con respecto a la tabla, de igual forma, principalmente no lo había entendido cuando la vi en el libro, y no le puse esa atención. En cambio, ahora que usted la explicó, me llamó muchísimo más la atención. De igual forma, con respecto a lo último que vimos, con la diferencia entre criminología y criminalística, realmente, bueno, tengo mi hermana que es licenciada igual en criminología y criminalística, y de cierta manera yo la molestaba con eso, de cuál era la diferencia. Entonces, ahora que lo estoy viendo un poco más a profundidad, pero no realmente al 100%, siento que hay mucho más que aprender, mucho más que ver respecto a esas dos materias. Y eso sería todo, profe. Muy bien, Alondra, de igual manera, excelente participación. Y pues ya les comenté que si les surge alguna duda respecto al tema, con gusto yo puedo resolverles la duda que les surja para que quede un poquito más claro. No tengan pena si les surgen dudas durante la explicación. Al contrario, es bueno hacer una retroalimentación, porque en muchas ocasiones por pena no preguntan y puede que sea la misma duda que tienen muchas personas. Entonces, si tienen alguna duda o quieren conocer un poquito más acerca del tema, con gusto pueden mencionarlo o participar. Entonces, gracias, Alondra. Seguimos con Cintia. Lo que más me llamó la atención a mí fue lo de la clasificación de los antisociales, que como ya lo mencionaron, aunque ya lo habíamos visto, pues lo vimos más a profundidad con la explicación que nos dio usted. También sobre la relación que tiene la criminalística con el derecho, porque es algo que no nos hubiéramos imaginado que se relacionara tanto. Y lo que más me llamó la atención también fue las ciencias auxiliares que estuvo explicando hace un momento. Muy bien, Cintia, gracias. Gracias por tu participación. De igual manera, es un gusto que puedan ir conociendo estas diferencias existentes. Gracias por tu participación, Cintia. Excelente. Citrali, no sé si estás disponible para participar. Ok, seguimos entonces con Diana. Sí, Ok. profe. Citrali, ¿querías participar? Es que se me traba la aplicación. Ok, ya te escucho, Citrali, adelante. Bueno, de lo que más me llamó la atención fue sobre la criminalística y criminología. Ya como usted nos había dicho que la criminalística es lo que se basa más en los hechos delictivos. Y también me llamó la atención sobre la... Ok, creo que se te trabó tu audio, Citrali. No hay ningún problema. Si gustas, puedes enviarme tu participación a través del grupo de WhatsApp.
Diana, mil disculpas por interrumpirte. Ahora sí, ya puedes participar. Bueno, lo que a mí me llamó mucho la atención es, por ejemplo, lo que estuvimos viendo fue lo de lo antisocial y también cómo induce los factores en la actitud que puede retomar o puede llegar a tener la persona, y también que no todo se le caracteriza por si es, por así decirlo, por si es delincuente, sino que va más allá de eso. Tiene que ver también cómo se induce, por ejemplo, en lo que estábamos viendo en el endocriminal o en el preponderante, que induce también la psicología, lo social, y qué es lo que lo puede orillar a eso. También los sujetos endocriminal puros, que son los sujetos que con problemas, ya sea yo no tenía conocimiento que podía inducir eso, como los alucinantes o la psicología o la psicosis. Entonces también está tomando en cuenta que lo que pudimos ver en el tratamiento que pudiera tener. También lo que me llamó mucho la atención o lo que me hizo poner en claridad más lo que tenía en cuenta era lo de la criminología y lo de la criminalística. Yo por lo general, cuando decían criminología, yo sí lo revolvía en automático. Pensaba que se trataba de cosas forenses y todo eso. Entonces vemos los factores que tiene cada uno y que cómo puede llegar a deducir esto o cómo puede ayudar y cómo influye en el derecho. Eso sería con lo que me quedaría de la clase, profe. Muy bien, Diana, excelente participación y me da muchísimo gusto que vayan resolviendo un poquito estas confusiones que existen respecto a algunos temas. Excelente, Diana, gracias. Seguimos entonces con Isaac de Jesús. Ok, creo que no se encuentra. Jesús Moreno. Aquí estoy, profesor. Okay. Se traba. Ok, Isaac, disculpa. Adelante, te escucho. Bueno, los factores exógenos y endógenos, porque me interesa mucho saber que una condición externa y una interna pueden causar este tipo de conductas o desatar este tipo de conducta. También las predisponentes que hacen que una persona ya venga con ese cierto tipo de predisposición a la conducta, de disposición a tener un cierto tipo de conducta. Muy bien, Isaac, excelente participación de igual manera. Me da mucho gusto que les queden claros algunos temas y que principalmente hayan temas respecto a la criminología que les llamen la atención. Excelente, Isaac. Ahora, seguimos con Jesús, te escucho. Bueno, profe, con lo que me quedé de la clase fue con la clasificación de los exocriminal y todo eso, la clasificación de los antisociales, ya que cuando, de igual manera, como fue mi tema de exposición, lo estoy leyendo la información, sí me caben algunas dudas. Por ejemplo, el que era puramente teórico, el primero, entonces pues no lo entendía yo. Entonces ya ahorita que vimos en la clase ya lo entendí de una mejor manera. Al igual que con los que es la diferencia entre criminalística y criminología, fue muy interesante, ya que parece que el siguiente cuatrimestre llevamos criminalística y como que es bueno saber un poco de esta materia antes de entrar en sí a lo que el siguiente cuatrimestre. Muy bien, Jesús, gracias por tu participación, de igual manera, excelente, y pues espero de una u otra manera, mande. Disculpe que no le contesté, es que se está trabando mucho el touch de mi computadora. Ah, ok, está bien, Paulina, si quieres, puedes participar de una vez. Pues yo sigo algo confundida en respecto al endógeno y el exógeno. Uno de ellos sé que es interno y el otro externo, pero el interno sería en lo que tiene el delincuente, lo que posee en su mente o no sé. Muy bien, efectivamente, Paulina. Endógeno se refiere a todas las características del sujeto, es decir,
todo lo respecto a su psicología, a la biología, a la genética o a la medicina. Por ejemplo, algún trastorno mental como la esquizofrenia, algún trastorno de la personalidad, el consumo de sustancias nocivas, también podríamos decir algún retraso de carácter mental. Podríamos hablar también de traumas en su infancia, traumas en su niñez, hablamos de su temperamento, de su personalidad. Endógeno va referente todo a lo que pertenece al sujeto y exógeno a lo que está fuera, a lo que pertenece al ambiente donde se desenvuelve el sujeto criminal. ¿Cómo sería su entorno familiar? Muy bien, el entorno familiar, su entorno escolar, su nivel socioeconómico, también hablaríamos de los factores ambientales, por ejemplo, si donde vive hay vigilancia policíaca, si cuenta con todos los servicios necesarios, por ejemplo, agua, luz, electricidad, si vive en un barrio pobre, en un barrio de buen estatus social, todo lo que es alrededor del sujeto. Sí, profe, gracias. Muy bien, entonces ya por último tenemos a Juan Manuel. Adelante. Profe, ¿sí se escucha? Así es, Juan Manuel, sí te logro escuchar. Sí. Bueno, antes que nada, profe, pues la verdad yo tuve muchas fallas con mi conexión y pues la verdad no visualicé las diapositivas que presentó y lo único que pude escuchar más claro fue lo que se refería a lo que era la distinción entre criminología y criminalística, la cual más o menos lo que capté es que se basaba sobre el estudio del comportamiento humano, que es la criminología, y ya la criminalística pues se basaba sobre cómo era la forma de cometer de esa persona, las herramientas o lo que utilizaba esa persona para cometer un delito, o también lo que se veía en la escena del crimen. Muy bien, Juan Manuel, igual, excelente participación. Ojo, hoy voy a subir un poquito más temprano el video de la clase, por si lo quieres visualizar, por si tuviste inconvenientes con tu actividad, con poder visualizar las diapositivas, y pues entonces ahí puedes visualizarlo un poquito mejor, puedes ver el tema de exposición, el tema que estamos explicando, y si tienes alguna duda respecto a los temas, no sé, lo puedes anotar o lo puedes hacer llegar a través del grupo de WhatsApp y el día de mañana yo con gusto les puedo resolver esa duda. Entonces, para que no te quedes con alguna duda respecto a los temas que explicamos. De igual manera, a sus compañeros se les pueden decir que visualicen el video de la clase. Si les surge alguna duda, pues con gusto el día de mañana la resolvemos. Entonces, para que quede un poquito más claro esta situación. Entonces, jóvenes, de mi parte es todo el día de hoy. Espero que tengan un excelente día. Mañana podemos dar un tiempo o un espacio para que ustedes puedan presentar, no sé, si me quieren presentar algún avance, si quieren que les revise. Paulina, tu presentación, tu trabajo, ya lo estoy revisando. El día de hoy o el día de mañana te hago llegar algunas observaciones. Sí, profe, gracias. Sí, entonces por si alguien más quiere que le revise su trabajo o tiene dudas, el día de mañana me lo puede hacer llegar a través del grupo de WhatsApp o me puede hacer llegar sus preguntas o sus dudas a través de la videoconferencia. Entonces, de mi parte sería todo, muchachos, el día de hoy. Nos vemos el día de mañana viernes para continuar con la dinámica de la clase. Entonces, les deseo un excelente día. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos, profesora. Igualmente, buen día. Nos vemos, profe. Gracias.